Hay historias que se quedan grabadas a fuego, aunque a veces se intente silenciarlas. Hoy vamos a sumergirnos en una de ellas, la del remolcador 13 de marzo. Es una historia de desesperación, un intento de fuga y, sobre todo, dos versiones completamente irreconciliables de una misma tragedia. Para entender lo que pasó, tenemos que viajar en el tiempo. Vamos a situarnos allí. Estamos en La Habana. Es julio del 94. La isla vive uno de sus momentos más duros, un auténtico punto de inflexión que empujó a muchísima gente a tomar decisiones drásticas. 72. Detengámonos un momento en esa cifra. No es solo un número. Son 72 personas, familias enteras, que tomaron la decisión de subirse a un único barco esa noche. Ya solo eso nos habla del nivel de desesperación que se respiraba en el ambiente. Y es que es fundamental entender quiénes eran. No se trataba de combatientes, ni mucho menos. Eran ciudadanos de a pie, padres, madres, hijos, que lo apostaron todo, absolutamente todo, por la esperanza de una vida diferente. Bien, vamos a meternos de lleno en el contexto. Para comprender por qué 72 personas se arriesgarían de esta manera, primero hay que entender cómo era la Cuba de aquel entonces. Cuba estaba sumergida en el periodo especial, una época de una escasez brutal, de apagones constantes, de una sensación generalizada de que no había salida. Esta atmósfera de crisis profunda es, digamos, el caldo de cultivo de la historia que estamos a punto de ver. Con ese telón de fondo se organiza una huida, una operación clandestina, en mitad de la noche, que cambiaría para siempre la vida de todos los que iban a bordo. Los detalles de la operación son clave para entender el riesgo que corrían. El barco era una antigüedad, un remolcador de madera de 1879. Zarparon al amparo de la oscuridad, a las 3 de la madrugada. Y lo más impactante, a bordo no solo iban adultos, iban familias completas, con 14 niños. Su objetivo, llegar a la costa de Florida. El plan de escape, sin embargo, no tardó en toparse con un obstáculo que convertiría esa esperanza en una auténtica trampa mortal. Apenas a unos kilómetros de la costa, cuando todavía casi podían ver las luces de La Habana, su viejo barco de madera se vio rodeado por 3 potentes remolcadores del Estado, pero estos eran de casco de acero. La diferencia de fuerza era, abismal. Lo que ocurrió a continuación, según cuentan los que sobrevivieron, fue una escalada de violencia. Primero, usaron cañones de agua potentísimos para barrer la cubierta, desequilibrando a todo el mundo. Hay testigos que relatan escenas terribles de cómo los niños eran arrancados de los brazos de sus madres por la pura fuerza del agua. Y finalmente, las embestidas directas de los barcos de acero contra el casco de madera del 13 de marzo. Esa confrontación tan desigual llegó a su punto culminante. El momento en el que el viejo remolcador simplemente no pudo resistir más. Solo una hora después de zarpar, a las 4 de la mañana, la embarcación se partió por la mitad y se hundió. Así de rápido, en la oscuridad del estrecho de la Florida. El coste humano fue devastador. 37 personas perdieron la vida en el naufragio. Y lo que es aún más desgarrador es que de esas 37 víctimas, 10 eran niños. 10 niños que buscaban un futuro y encontraron la muerte en el mar. Solo 31 personas lograron sobrevivir para contar esta historia. Sus testimonios son la única fuente que tenemos para contrarrestar la versión oficial de lo que pasó. Y aquí es donde la historia se bifurca, porque a partir de ese momento surgen dos relatos completamente opuestos sobre lo que sucedió aquella noche. Es que aquí nos encontramos con dos relatos que no pueden ser más distintos. La versión oficial del gobierno cubano habló de un accidente causado por la imprudencia de unos antisociales y afirmó que sus barcos intentaban un rescate. En cambio, los supervivientes denuncian un ataque deliberado, relatan que sus peticiones de ayuda fueron totalmente ignoradas y que, tras el hundimiento, los otros barcos crearon remolinos para dificultar su supervivencia. Esta última versión fue la que llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han pasado 3 décadas, ¿y qué queda de esta tragedia? ¿Cómo se recuerda un suceso con dos versiones tan enfrentadas y sin un reconocimiento oficial? El barco sigue en el fondo del mar a 400 metros. En Cuba no hay ninguna placa, ningún monumento, ningún acto oficial que recuerde a las víctimas. El suceso ha quedado envuelto en un manto de silencio por parte del Estado. Y ante ese silencio resuena con más fuerza la voz de los que sobrevivieron. Esta cita, de hecho, resume su perspectiva de una forma contundente. Para ellos, no hay duda de lo que ocurrió. No fue un accidente, sino algo mucho más siniestro. Y esto nos deja con una pregunta final. Cuando la historia oficial borra o reinterpreta un suceso, ¿qué papel juega el testimonio personal? Sin un lugar físico para el recuerdo, la memoria de las víctimas depende exclusivamente de la voluntad de aquellos que se niegan a olvidar.